Eso es lo que nos vamos a encargar el día de hoy. Cuando normalmente nosotros nos enfrentamos a una serie de microorganismos que causan o causantes de infección, vamos a enfrentarnos no solamente a la genética del microorganismo, sino también a la evolución que ellos han logrado tener, al igual que nosotros, desde el punto de vista de las defensas, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, para empezar, no es propio de la especie humana, lo vamos a encontrar en especies inferiores y todavía de una data muy antigua, estamos hablando de miles de años de evolución del sistema inmune, y los microorganismos también han estado presentes de tal manera que ellos han aprendido, al igual que nosotros, a mejorar las estrategias para defenderse ellos de nuestro sistema inmune. Sin embargo, como les decía, antes de hablar del sistema inmune, tenemos que hablar de algunas barreras que nos permiten, de alguna manera, separar o evitar que los microorganismos puedan acecharnos. Dentro de ellos hablamos de barreras mecánicas como los epitelios de las mucosas, por ejemplo, respiratoria, genitourinaria, que son áreas en las cuales normalmente tenemos contacto con los patógenos, sirven también como primeras barreras de defensa. Físicos como la piel ya de por sí es un aislante natural, químicos como sustancias presentes en fluidos biológicos como la saliva, como el sudor, ¿no? Que contienen sustancias microbicidas que nos permiten eliminar a los patógenos, al igual que algunos mecanismos biológicos como proteínas no específicas, pero que son contra los microorganismos, ¿no? Sin embargo, muchas de estas barreras suelen ser evadidas por una gran cantidad de patógenos, de tal manera que ellos logran evadir estas primeras líneas o barreras de defensa y nos infectan. Pero una vez que ya están dentro de nuestro organismo, nosotros tenemos que crear estrategias para tratar de eliminar a estos patógenos que pudieron evadir estos mecanismos o estas barreras de defensa. En ese caso, una de las primeras líneas de defensa vendría a estar conformada por la inmunidad innata, donde, como ustedes saben, gran parte del proceso tiene que ver con el reconocimiento de los patógenos, sobre todo los agresores, la generación de una respuesta contra ellos, en la cual se incluyen procesos inflamatorios, entre otros mecanismos que vamos a revisar. Sin embargo, algunos patógenos también aprendieron a conocer estos mecanismos y a evadirlos. De tal manera que van a haber algunos microorganismos que van a poder evadir y van a poder mantenerse en nuestro organismo perdurando la infección. Frente a ellos, evidentemente, tenemos que crear estrategias para tratar también de eliminarlos. Es ahí donde generamos, por ejemplo, líneas de defensa que van a ser un poco más específicas a nivel del reconocimiento y a nivel de la acción sobre estos patógenos, que tienen que ver con precisamente la inmunidad adaptativa, donde, como ustedes ya saben, células como los linfocitos T o los linfocitos B se activan una serie de mecanismos para promover la eliminación de manera específica de los patógenos, a diferencia de la inmunidad innata, que más que nada son mecanismos inespecíficos. Entonces, acá hay un importante poder de reconocimiento del patógeno, un importante mecanismo de procesamiento del patógeno para generar estructuras muy pequeñas, llamadas epítopes, que son presentadas al sistema linfocitario. Luego ellas activarán otros mecanismos que tienen que ver también con células que forman parte de la inmunidad innata, como por ejemplo los macrófagos, la CNK o los procesos inflamatorios. Lo cual quiere decir que normalmente estos dos tipos de inmunidades van siempre de la mano. Puede que uno se dispare más que el otro, pero de alguna manera siempre hay grado de colaboración entre ambos. Sin embargo, a pesar de esto, también hay patógenos que aprendieron a evadir las líneas de defensa adaptativas. Es decir, van a haber algunos cuantos que van a evadir estas líneas de defensa y van a subsistir por más tiempo, alejados de los mecanismos de defensa
que nosotros tenemos. Ese tipo de microorganismos tienden normalmente a alojarse en regiones o zonas consideradas como no esterilizantes, ¿no? Son regiones donde normalmente la respuesta inmune no tiene mucho acceso, por lo tanto pueden permanecer por mucho tiempo y luego reactivarse para producir precisamente los procesos de enfermedad. Estas zonas llamadas no esterilizantes, donde no llega la respuesta inmune, acogen entonces a este tipo de microorganismos. ¿Qué región o qué zona no esterilizante conocen ustedes? A ver. A ver, yo creo que la gente que está al fondo se tiene que venir más abajo, porque acá hay un montón de sitios. A ver, vénganse más abajo, los que están al fondo, porque normalmente no se les ve bien la cara desde acá. Será que me faltan lentes, pero igual no las veo. A ver, ¿qué zonas normalmente no llega la respuesta inmune? El intracelular. El intracelular puede ser, aunque si se activan células natural killer, o a ver, los de atrás, vénganse. Los del fondo. Más para adelante. Parcialmente porque ya el hecho que esté dentro de una célula el patógeno hace que algunos mecanismos del sistema inmune no lleguen. Pero eso no quiere decir que no se activen células que puedan lisar a las células que contienen patógenos. De tal manera que sí son susceptibles. ¿Qué otras zonas? A ver, mientras se desplazan hacia adelante. En el piloto. ¿Dónde? El epitelio gástrico. No tanto, porque ahí también van a haber algunos microorganismos que van a diseminarse, a generar patologías, infecciones del sistema gástrico. ¿Qué hay con la barrera transplacentaria? Es atravesada por elementos del sistema inmune. La IgG puede pasar la barrera transplacentaria, pero por ejemplo un linfocito no puede pasar. Entonces, si algún patógeno se aloja justo a nivel de esta zona, como el feto, podría evitar la respuesta inmune de la madre, por ejemplo, ¿no? Solamente la IgG puede pasar. Y vamos a ver si la IgG puede defendernos. El cerebro, por ejemplo. ¿Al cerebro llega respuesta inmune? ¿Qué cosa separa el cerebro? Ya, ¿y la barrera hematoencefálica será permeable a los elementos del sistema inmune? Normalmente no. Entonces hay algunos patógenos que se alojan en el cerebro de tal manera que evaden a los mecanismos inmunológicos. ¿No? Un ejemplo típico es la infección por cisticerco. El cisticerco es un parásito que se aloja en el cerebro, se enquista y evita que el sistema inmunológico lo ataque. Y puede permanecer por mucho tiempo y cada vez que se reactiva generar algún proceso dentro de lo que es la propia enfermedad. Los ojos, por ejemplo, ¿no? La membrana ocular evita que gran parte del sistema inmune ingrese. Entonces son zonas inmunológicamente privilegiadas porque no llega la respuesta inmune. Entonces algunos patógenos se alojan en esa zona para evitar la respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Habíamos mencionado entonces dentro de lo que son las barreras epiteliales, ellas ejercen una acción física, sobre todo a nivel, por ejemplo, de las células que conforman las barreras epiteliales, las mucosas. Ellas tienen una estructura conformada por cilios y sobre ellas hay mucosas o hay mucus, y esos cilios generan ya un movimiento mecánico que podría en principio a aquellos microorganismos que caen en esta zona desplazarlos simplemente de manera mecánica. Pero hay otros como el Helicobacter pylori, que ustedes ya lo han estudiado, que tiende a fijarse en esta zona, a perforar la zona y a establecerse dentro de la misma célula. Entonces contra ellos, por ejemplo, no sería eficaz esta barrera, pero digamos que está propuesto lo que es el flujo de fluidos
El aire, por ejemplo, cuando respiramos también, algunos microorganismos que están a nivel de las mucosas respiratorias son desplazados simplemente por este movimiento mecánico del aire. Dentro de las barreras químicas existen una serie de enzimas, por ejemplo, en lo que es la saliva, en lo que es el sudor, en lo que son algunos fluidos biológicos donde normalmente llegan los microorganismos que son rápidamente eliminados por estas enzimas con acción microbicida. El pH gástrico, como también ya han estudiado, ya es un ambiente o genera un ambiente muy agresivo para los microorganismos, pero sin embargo algunos logran sobrevivir. Las defensinas son proteínas un poco inespecíficas que básicamente lo que hacen es incrustarse en la membrana de los microorganismos para motivar su lisis o bloquear los receptores que utilizan los microorganismos para infectar a las células de manera bastante inespecífica. Algunos ácidos grasos presentes en la piel suelen ser también tóxicos para los microorganismos. En cuanto a la acción biológica, por ejemplo, hay algo que es muy importante y que debemos tratar de siempre de mantener y de fortificar más bien, que es la flora bacteriana normal, o sea, la microbiota. Porque esta microbiota genera una serie de defensas que nos favorecen. Hay una simbiosis entre nosotros y la microbiota. Acuérdense que la microbiota genera, por ejemplo, la activación de los anticuerpos naturales. Nosotros producimos anticuerpos contra la microbiota, pero esos anticuerpos no eliminan a la microbiota, sino que quedan circulando y nos sirven para la defensa cuando algunos microorganismos ingresan. Porque esos anticuerpos naturales podrían reconocer a los microorganismos y ayudar a su eliminación, ¿no? Además, la microbiota, por ejemplo, compite por el alimento con la patobiota. La patobiota serían los microorganismos patógenos. Entonces, cuando ellos ingresan, van a competir con la microbiota por alimentarse. Si tenemos una buena microbiota, ella le va a ganar la competencia a la patobiota, de tal manera que ellos no crecen. ¿En qué condición ustedes creen que, por ejemplo, la patobiota podría ganarle la competencia a la microbiota normal? ¿Qué tendría que pasar? ¿Y esa alteración qué cosas podría hacer? Ya, el pH. ¿Y ese pH cómo lo podrían cambiar? ¿A través de qué? Porque solito no va a cambiar, ¿no? ¿Cómo? Enzimas. ¿Qué otra cosa más? Algo más común. Nosotros mismos podemos cambiarlo. ¿Pero cómo? Siempre somos propensos a usar muchos antibióticos, ¿no? Cuando no los necesitamos. Entonces, ese uso indiscriminado y poco específico de los antibióticos podría eliminar a nuestra microbiota y disminuirla. Y cada vez que algún patógeno ingrese, va a encontrar un nicho ecológico ahí, libre, disponible para él crecer y de alguna manera generar enfermedad. Entonces, si nosotros mismos eliminamos nuestra microbiota por ejemplo, consumo de antibióticos de manera excesiva, podríamos desmejorar nuestra microbiota y favorecer más bien que la patobiota gane la competencia por los alimentos, ¿no? De tal manera que la flora bacteriana, la microbiota, ayuda también a la defensa contra los microorganismos y en ese caso no se trata de un mecanismo inmunológico específico. Lo que sí se trata de mecanismo inmune, innato, es por ejemplo el de la fagocitosis. Este es un clásico mecanismo, es un mecanismo evolutivamente muy antiguo. Como les dije, el sistema inmune no es exclusivo del humano, lo vamos a encontrar en especies inferiores como los protozoarios, y ellos, por ejemplo, ya tienen evidencia de la presencia de la fagocitosis. Y en ese caso, como ustedes ya saben, los fagocitos se encargan de precisamente fagocitar a los microorganismos. Inicialmente hay un reconocimiento que antiguamente se pensaba que solamente era contacto con el macrófago y el microorganismo para hacerlo ingresar en una molécula, en una vesícula que se llama el fagosoma.
Sin embargo, hoy en día sabemos que en este reconocimiento del microorganismo por parte del macrófago también están implicados algunos receptores de la inmunidad innata. Entonces, tras la formación del fagosoma, este se va a fusionar con un lisosoma que contiene enzimas líticas que van a promover la lisis del microorganismo. De tal manera que después se van a desechar los restos del microorganismo. Sin embargo, estos restos, si no son eliminados adecuadamente del sistema inmune, podrían convertirse en antígenos para nosotros. Hay un grupo de antígenos que vamos a revisar más adelante, que son los PAMs, los patrones moleculares asociados al patógeno, pero también están los DAMs. Los DAMs son patrones moleculares asociados a muerte celular. Entonces, estos de acá, si no son eliminados correctamente, podrían convertirse en DAM o antígeno para nuestro sistema inmune. Pero entonces, este mecanismo tan ancestral atribuido al macrófago no es el único que contienen o que realizan este tipo de células. Hoy en día se sabe un poco más sobre la actividad de los macrófagos. Y en particular hay una clasificación en base a los estímulos que reciben los macrófagos y la forma como ellos se activan. Hay dos tipos de macrófagos comúnmente conocidos como los macrófagos M1 o los macrófagos M2. Los M1 se activan a través de una vía que se llama la vía clásica y los M2 a través de la vía alternativa. Y en este caso, los monocitos, que son los precursores de los macrófagos, reciben cierto tipo de estímulos. Por ejemplo, cuando entra en contacto con algunos microorganismos, cuando se une algún antígeno al TLR de los monocitos, o cuando están en presencia de citoquinas en su entorno, como por ejemplo el interferón gamma, estos monocitos se diferencian en macrófagos de tipo M1. Por el contrario, cuando estos monocitos reciben de su entorno, por ejemplo, citoquinas, como la interleuquina 3 o la interleuquina 4, se transforman en macrófagos M2. Y los M1, a diferencia de los M2, tienen funciones obviamente distintas. Los M1, por ejemplo, producen citoquinas llamadas proinflamatorias. La interleuquina 1, la interleuquina 12, la 23 o las quimioquinas en general, que muchas de ellas promueven el proceso de inflamación. Por eso que los M1 se conocen también como proinflamatorios. Entonces, citoquinas como la interleuquina 1, por ejemplo, promueven que los leucocitos salgan de los vasos sanguíneos porque activan a las células endoteliales de las paredes de los vasos sanguíneos. La interleuquina 12 activa a células como los TH1, que suelen ser también proinflamatorios. Las quimioquinas, como ya les dije, atraen a otras células y entonces se promueve el proceso inflamatorio. Pero además, los M1 incrementan la producción de esto de acá, que se conoce como especie reactiva del oxígeno, que son sustancias tóxicas, al igual que el óxido nítrico, para los microorganismos. Entonces, cuando colocan a los microorganismos en el fagolisosoma, ahí liberan, además de enzimas, liberan especie reactiva del oxígeno, liberan óxido nítrico, y eso es tóxico para los microorganismos. Entonces, ayuda a su eliminación. Además, entonces, de acuerdo a estos elementos que produce el macrófago M1, tiene importantes acciones microbicidas sobre mecanismos de fagocitosis, sobre eliminación, sobre todo de bacterias y de hongos. Bueno.